¿Ok? Vamos a ver en esta hora, como dije la vez pasada, la teología es algo que todos hacemos, no solamente los teólogos profesionales. Todos hacemos teología. Mientras estudiamos la Biblia, estamos haciendo teología. Amén. Así que, de la misma manera, amados hermanos, vamos a hacer teología en esta hora del tema de la revelación general. ¿Qué es la revelación general? ¿Y qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios sobre la revelación general? Este PowerPoint lo voy a estar dejando también en el WhatsApp de la iglesia para que ustedes lo puedan tener si desean. ¿Ok? Muy bien. Esta es una pregunta que muchos teólogos se hacen cuando van a escribir su libro de teología. Ellos dicen, por ejemplo, ¿con cuál de todos los temas deberíamos empezar a estudiar teología? Hay muchísimos temas y recuerden que habían 10 divisiones de la teología, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Repasemos. Teología, cristología, neumatología, angelología, soteriología, bibliología, escatología, eclesiología, ¿verdad? Esas eran las 10 doctrinas o las 10 áreas que estudiaba la teología. Ahora, ¿con qué deberíamos empezar? ¿Con el tema de la teología propia, estudiando primero a Dios? ¿O deberíamos estudiar primero la Biblia? ¿O deberíamos estudiar primero a Cristo? ¿Cuál debería ser el primer tema que nosotros tendríamos que empezar, con el que tuviéramos que empezar el estudio de la teología? Algunos pensarían que se debe comenzar con el tema de la existencia y la naturaleza de Dios. Dios existe y Dios tiene una naturaleza, ¿verdad? Otros pensarían que sería mejor empezar el estudio de la teología con el tema de cómo Dios se ha revelado a nosotros, los hombres, y por tanto podemos conocerle a Él. Entonces, algunos creen que se debe empezar por la existencia de Dios y la naturaleza de Dios, mientras que otros piensan que se debe empezar el estudio de la teología con el tema de cómo Dios se ha revelado, cómo Dios se ha revelado a los hombres y cómo nosotros podemos llegar a través de esa revelación conocer al Dios de la Biblia. Nosotros vamos a empezar estudiando cómo Dios se ha revelado al hombre y cómo podemos conocer a Dios. O sea, vamos a tomar la segunda opción, ¿ok? Vamos a empezar el estudio de la teología nosotros, viendo cómo es que Dios se ha revelado a los hombres y cómo es que a través de esa revelación nosotros podemos llegar a conocer al Dios de la Biblia. ¿Qué significa revelación? ¿Qué significa revelación? Etimológicamente, y hablando etimológicamente, me refiero a la raíz por el significado de la palabra, por la raíz de la palabra. Revelación en español deriva del latín revelatio, que es una traducción del griego apocalipsis. Es una traducción del griego apocalipsis. Y apocalipsis es una palabra que significa quitar el velo. Es como cuando una persona tiene un velo en la cara y no le permite ver lo que está allá. Uno le quita el velo y se puede ver. Se reveló, se descubrió. Por eso la palabra apocalipsis no solamente significa quitar el velo, también significa descubrir. Lo que estaba velado ahora puede llegar a verse, a descubrirse. Entonces, hermanos, la revelación sería ese acto por el que Dios se descubre o se manifiesta al mundo. Dios se va a descubrir o Dios se va a manifestar al mundo a través del acto de la revelación. La palabra griega revelación, apocalipsis, como ya lo hemos visto,
Inclusive es la palabra que se usa para nombrar al último libro del Nuevo Testamento. En este caso, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis usa este mismo término cuando habla de revelación, develamiento. Se hace referencia a el acto en el que Dios revela algo. Ese término apocalipsis es un término que también utiliza el apóstol Pablo en algunas de sus epístolas, cuando habla acerca de la revelación o la manifestación de Cristo en su segunda venida. O sea, cuando Cristo venga en su segunda venida, se va a revelar, se va a manifestar. La manifestación, la revelación, el descubrimiento de Cristo. Es como que Cristo ahora en el cielo está escondido y cuando Él venga por segunda vez será revelado. Esa es la palabra apocalipsis. Entonces la palabra revelación en la Biblia significa demostrar, revelar, descubrir algo. En este caso, la revelación de Dios sería el acto por el que Dios se manifiesta a la humanidad. Entonces, ¿cómo utilizamos la palabra revelación en la teología? ¿Cómo utilizamos la palabra revelación en la teología? El concepto de revelación, según la teología, significa que Dios se ha autorrevelado. ¿Cómo? Autorrevelado. Autorrevelado significa que Él mismo ha iniciado la revelación de sí mismo al hombre. No es que el hombre fue y le dijo al Señor, mándame una revelación tuya, yo quiero conocerte a ti. No, no fue el hombre quien empezó el acto de revelación, ni por iniciativa humana. El acto de revelación empieza por Dios, por eso es una autorrevelación. Y Él se ha manifestado a la raza humana con la finalidad de que el hombre pueda conocerlo. Si Dios no se hubiera revelado a la raza humana, el hombre no podría conocer quién es Dios. Entonces, para que el hombre pueda conocer quién es Dios, se necesita que Dios se haya revelado a la raza humana. El concepto teológico de la revelación implica que haya un revelador y receptores de esa revelación. O sea que si hay una revelación, eso está indicando de que existe alguien que está revelando algo y existe un grupo de personas que están recibiendo eso que se ha revelado. Son receptores. El emisor que da la revelación y el receptor quien recibe la revelación. Ahora, si Dios se ha revelado a los seres humanos, es porque contamos nosotros los seres humanos con la capacidad de conocer a Dios. Dios no podría revelarse a los seres humanos si nosotros no tuviéramos la capacidad de conocer a Dios. Y si Dios se ha revelado, eso demuestra que Dios nos ha creado con la facultad de poder conocer quién es Él, qué es lo que Él hace y por qué lo hace. Entonces, los seres humanos tenemos la inteligencia y la capacidad suficiente para conocer a Dios, los hechos de Dios y los propósitos de Dios. Si no, Dios no lo hubiera revelado. La revelación no consiste solamente en que Dios pone a disposición de nosotros información sobre Él, sino que podemos encontrarnos personalmente con el Dios de la Biblia. Y Él es quien transforma y reconcilia al ser humano. Esto es importante, porque si bien es cierto, el acto de revelación indica de que Dios nos informa de quién es Él, de cuál es su propósito, de qué es lo que Él hace. Si eso es cierto, eso es verdad, no significa la revelación solamente que Dios ha dejado información y que dice ahí está la información, ya mira tú lo que haces con eso. No. Cuando uno toma la revelación de Dios, la información de esa revelación, y uno la lee
y uno lo analiza y uno lo estudia, esa revelación llega a nuestra vida para tener nosotros un encuentro personal con Dios. La revelación no solamente es información, acceder a la información de Dios, sino también revelación significa tener un encuentro transformador con el Dios que reconcilia al ser humano. A través de esa revelación podemos allegarnos a Dios. Por medio de esa revelación podemos conocer al Dios de la Biblia. Vamos a ver ahora lo que es una revelación general. Creo que ya quedó claro el concepto de revelación, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta, hermano, yo no me molesto todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda sobre lo que es una revelación? ¿Nadie? Pastor, ¿y usted qué opina de la revelación de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe? Míralo. ¿Usted qué opina, pastor, de los 3 pastorcitos y la Virgen de Fátima? ¿Fue una revelación o no? No, esa fue una manifestación demoníaca. ¿Ya? Es otra cosa, eso lo vamos a estudiar en demonología. ¿Sabe que hay un estudio dentro de la angelología que es satanología y demonología? Y algunos hasta sacan su maestría en demonología. Espero que usted no sea uno, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver lo que es la revelación general. Dios se revela a todas las personas por medio de la revelación general. O sea, todas las personas pueden acceder al conocimiento de Dios por medio de la revelación que Él ha dejado para todos. Por eso se llama revelación general, porque es una revelación para todos. Ahora, cuando uno mira el universo, se va a dar cuenta que hay evidencias de un creador. Cuando uno escucha a su conciencia, hay evidencia que hay un ser moral que ha dejado leyes morales en nosotros y por eso nuestra conciencia nos acusa. Mire, el universo es una manifestación maravillosa de la existencia de Dios, ¿o no? ¿Verdad? Si usted mira ahí los planetas, el mar en su inmensidad, el horizonte que divide el mar del firmamento, son cosas maravillosas, hermano. Los valles, las montañas, todo lo que hay en la creación, a una nos afirma que hay un creador, ¿verdad? Ese es el simple hecho de usar la lógica. Y lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la existencia de Dios. Todo nos habla de la existencia de un creador. Entonces, la revelación general es esa revelación por la que Dios utiliza, ojo, utiliza como medio la creación para que Él se pueda dar a conocer. Ahora, la revelación general se diferencia de la revelación especial. Vamos a ver la revelación especial mucho más adelante. Pero la revelación especial es la revelación histórica de cómo Dios especialmente se revela al pueblo de Israel. Por ejemplo, Dios se reveló al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel sacó al pueblo de Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, cuando Dios los hizo cruzar por el mar, cuando Dios los estableció en Canaán, cuando envió a Jesucristo. Dios se ha revelado de manera especial al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios se ha revelado de una manera especial a través de los hechos, eventos y cosas tremendas que Dios ha hecho. ¿Estamos o no? Mientras que la revelación general es una revelación para todos los hombres, no solamente para el pueblo de Israel, para todos nosotros. La revelación especial para el pueblo de Israel y para los hombres en Jesucristo más adelante. Pero la revelación general es la revelación a todos los hombres. La revelación especial es el acto por el que Dios se ha revelado específicamente a Israel
en eventos históricos. Pero la revelación general es el acto por el que Dios se ha revelado a todos los hombres usando la creación. Usa la creación para que todos los hombres sepan que Él existe. La clase es muy sencilla, hermanos, es muy sencilla. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan de cómo Dios se revela a través de la creación. Vamos a leer el primer texto bíblico, Salmos 19, 1 al 6. Salmos 19, 1 al 6. Todos con su Biblia, hermano. Todos con su Biblia. Y el que no tiene Biblia, pues acérquese a un cristiano. Muy bien. Salmo 19, versos 1 al 6. Salmo 19. ¿Dónde está el Salmo? Aquí está el Salmo. Uy, qué terrible. Su pastor no sabe dónde está Salmos. Ya, ahí está. Salmo 19, versículo 1 al 6. Vamos a leer con la Reina Valera, ¿ya? Salmo 19, 1 al 6. Ahí está. Ahí lo pueden ver en pantalla también. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Muy bien. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren, los cielos, ¿qué hacen? Cuentan, dan información. Los cielos están informándonos, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Entonces, los cielos nos están narrando que Dios existe. Dios utiliza los cielos como una revelación de quién es Él. ¿Verdad? Y luego dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nuevamente menciona que lo que hay en la tierra, lo que hay en los cielos, lo que hay en el universo, habla acerca de la existencia de un creador. Un día emite palabra a otro día. Se siguen comunicando, los días se comunican, así como los cielos cuentan, el firmamento anuncia, un día se comunica con otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del cielo sus palabras. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que la creación está diciendo, aunque no se pueda oír, hay un mensaje claro. Hay un mensaje claro. Y es que Dios existe. Por eso luego dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que en ellos se esconda de su calor. Este texto nos está revelando de que Dios usa los medios de la creación para revelarse él mismo. ¿Verdad? Porque por medio de la creación conocemos de la existencia del Dios creador. Otro texto, vamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a ir al versículo 18. Verso 18, Romanos 1, 18. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia.
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, la gloria de Dios es contada por la creación. Pero la ira de Dios también se va a revelar desde el cielo. Desde allí baja la ira de Dios. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. O sea, la injusticia de los hombres tratan de impedir conocer la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es revelado, pues Dios se lo reveló. Ahí la palabra manifiesto significa revelación. Porque lo que de Dios se conoce les es revelado porque Dios se lo reveló. Lo que nosotros conocemos de Dios, Dios lo ha revelado para que nosotros conozcamos de Él a través de la creación. Ahora, mire lo que dice el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Ojo, ¿el poder de Dios se puede ver? No. ¿La deidad de Dios se puede ver? No. ¿A la persona de Dios se puede ver? No. ¿Por qué? Porque son cosas invisibles. Las cosas invisibles de Él, como su poder y su deidad, se van a hacer visibles desde la creación del mundo. O sea, quiere decir que por medio de la creación, yo tengo un conocimiento mayor, mejor, más grande de las cosas de Dios, de que Dios existe, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, nadie tiene excusa de decir que no sabe que Dios existe si la creación misma revela que hay un creador. Pero ¿qué pasó con el hombre, el ser humano? Pues habiendo conocido a Dios, porque a través de la creación lo podemos conocer, no le glorificaron como a Dios, no quisieron glorificarle a Él ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Creyeron que lo que conocían era mejor que lo que Dios les podía enseñar. Y así fue que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, un Dios que no se puede corromper, que no puede envejecer, que no se puede podrir. Cambiaron esa gloria de Dios revelada por la creación en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre se corrompe. Usted cuando se muere se va a llenar de gusanos. Dios no. De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, lo que hizo el hombre, ¿qué fue? Extraviarse. Lo que hizo el hombre fue corromperse. A pesar de mirar la revelación de Dios en el cielo, el hombre se extravió. El hombre no aceptó esa revelación, sino que cayó en idolatría. Y la idolatría condujo a otra cosa. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? Han caído en vergonzosa idolatría y no hicieron caso a la revelación que Dios les dio cuando Él se manifestó, cuando Él se manifiesta a través de la creación. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué significa ese texto? Que las mujeres que Dios creó para un uso natural, ¿qué significa el uso natural de la mujer? La reproducción, la procreación. Pero cuando las mujeres cambian el uso natural, entonces caen en lesbianismo.
Y por eso es que Dios les entrega pasiones vergonzosas. El lesbianismo es un tipo de pasión vergonzosa a la que estaban cayendo los hombres. Hombres y mujeres, pues, ¿no? Y verso 27, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o sea, no quisieron estar con mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, está hablando de homosexualismo. Todo por causa de no aceptar la revelación a través de la creación. Y ellos, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos no quisieron consultar a Dios nada, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando llenos, atestados significa llenos, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Miren de qué están llenos los seres humanos por no hacer caso a la revelación general. Necios, desleales, sin afecto natural. No estoy pasando lista por si acaso, hermano, ¿ah? No estoy pasando lista. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, encontramos dos textos bíblicos evidentes, que nos están hablando acerca de la revelación general. A través de la creación, Dios se ha revelado a todos los hombres. Hechos 14:17. Hechos 14:17. Este es un texto menos directo, pero deja entrever también algo parecido. 14:17. O bueno, a ver. 14:15, desde ahí vamos a leer, ¿ya? 14:15. A ver, dice 14:15. Dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. El Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Nuevamente la creación habla de un creador. En las edades pasadas, él dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, mira el versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios se ha manifestado a través de esos actos de misericordia a través de la creación. La lluvia del cielo es un acto de misericordia. El tiempo de la siega, el sustento que nos da, la alegría del sol, son de manera indirecta una revelación de Dios, se llama revelación general. Es de manera indirecta la revelación del Dios Todopoderoso. Amén. Continuamos. Hechos 17. Hechos 17.
En Hechos capítulo 17, vamos a leer en el versículo número 23. Vamos desde el 22. 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo les vengo a anunciar. Tremenda la astucia de Pablo, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, nuevamente dice que Él es el Dios que ha hecho todas las cosas. Verso 25. Tampoco es honrado por mano de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos aliento y vida y todas las cosas. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, nos ha prefijado las estaciones y los límites de la habitación, de nuestra habitación. ¿Por qué no podemos ir a vivir a Marte? Simple, porque Dios ha dicho que tenemos que estar en el planeta Tierra. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este texto también nos está indicando que a través de la creación, Dios se ha revelado a los seres humanos. Dios se ha revelado. Por eso dice, para que busquemos a Dios, de alguna manera, aunque palpando podamos hallarle, porque Él no está lejos. ¿Por qué no está lejos de nosotros? Porque toda la creación nos habla de un creador. Si toda la creación nos habla de un creador, entonces hay una revelación general de Dios para todos nosotros. Último texto, Romanos 2, 14 al 16. Romanos 2, 14 al 16. Mire lo que dice ahí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, el ser humano tiene en su mente conciencia. Esa conciencia es una manera de revelación. Es una manera de la revelación general. La revelación general permite que a través de nuestra conciencia moral que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, los seres humanos podamos no solo conocer algo de Dios, sino que también sepamos que Él es un Dios moral, podamos conocer las leyes morales de Dios. Antes de entrar a este punto, ¿hasta ahí preguntas, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Nadie? ¿Quién dice yo? Yo. Ya, nadie.
Muy bien. Espero que estén entendiendo todo lo que les estoy queriendo explicar, hermano, ¿ya? Bien, la revelación general explica universalmente que Dios existe. O sea, la revelación general te explica que Dios existe. Y esta es la razón del por qué la Biblia no intenta probar la existencia de Dios, sino que lo da por sentado. Tú vas a leer la Biblia y tú no te vas a dar cuenta que diga argumento número 1 para creer en Dios. ¿Has leído en algún momento algún argumento bíblico que te diga, que te convenza para creer que Dios existe? No, no hay ningún pasaje de la Biblia que trate de argumentar y sustentar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia da por sentado que Dios existe bajo el hecho de que la creación misma nos habla de un creador. Es más, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ni siquiera trata de esforzarse en querer argumentar si Dios existe o no. Génesis 1:1 simplemente empieza diciendo que Dios existe, porque toda la creación nos habla de un creador. Ahora, se puede probar la realidad de la revelación general en el hecho de que existen muchas religiones en el mundo. ¿Qué quiere decir? Ojo, si alguien dijera, ¿cómo podemos comprobar? Si alguien dijera, ¿cómo podemos comprobar que la creación es una forma de revelación de Dios? Mira las religiones que hay en el mundo. Muchas religiones en el mundo y todas tratan de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque a través de la creación todas las religiones entienden, o todos los seres humanos entienden de que hay un creador. Y por eso es que hacen una religión para tratar de poder llegar a conocer a ese creador. La revelación general lo que va a hacer es proporcionar un terreno común o un punto de contacto entre el creyente y el no creyente, entre el evangelio y el pensamiento incrédulo. O sea, miren, ¿por qué Dios ha dejado su revelación general a través de la creación? Porque cuando salimos a predicar, muy pocas son las personas que dicen que no creen que Dios existe. La gran mayoría cree que Dios existe. Y eso se debe a que la revelación general nos habla de un creador. Entonces, es fácil poder establecer un punto de contacto con incrédulos y predicarles el evangelio, porque ya damos por hecho de que ellos entienden de que hay un creador. ¿Verdad? Pero no podemos predicar el evangelio si es que alguien no cree en Dios. Se necesita que la persona cree en Dios para poder predicar el evangelio. Ahora, si todos los hombres tienen por lo menos un conocimiento general de la existencia y la realidad de Dios, entonces todos somos responsables. Si de alguna manera todos los seres humanos tenemos un conocimiento por lo menos general de que Dios es un ser existente y de que Dios es un ser real, entonces todos somos responsables delante de Dios. Todos somos responsables delante de Dios. Ahora, la revelación general tiene defectos, pero no que todo lo que Dios hace es perfecto. Sí, la creación es perfecta, pero la revelación que viene a través de esa creación no es completa, no es perfecta. ¿Por qué? Porque esa revelación ha sido corrompida por el ser humano. Porque el ser humano, cuando mira el cielo, la tierra y todo lo que hay, entiende que hay un creador, pero corrompe la idea del creador. Malforma la idea del creador. Y entonces
lo convierte en idolatría. Porque yo te pregunto, cuando tú miras el cielo, la tierra y todo lo que hay, tú entiendes que hay un creador, ¿verdad? Pero no te está diciendo cómo es ese creador. Solo te dice que hay un creador. Otro de los defectos de la revelación general es que va a proporcionar un cierto conocimiento de Dios como creador y como sustentador, pero no va a brindar un conocimiento mayor de Dios como santo, amoroso o lleno de gracia al pecador. O sea, cuando miras la creación, tú puedes ver que hay un Dios creador, que hay un Dios sustentador porque nos da sustento todos los días. Pero tú no sabes si ese es un Dios santo, tú no sabes si ese es un Dios amoroso, tú no sabes si ese es un Dios que quiere llegar al pecador. Tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque la revelación general no nos habla más acerca de Dios. Y número 3, contradictoriamente la revelación general es suficiente para condenar a una persona, pero no es suficiente para salvarle de la condenación. O sea que una persona cuando mira la revelación general sabe que hay un creador y por ese solo hecho de saber que hay un creador puede ser condenado. Pero a través de la revelación general no puede ser salvado. Tiene que ser salvado por medio del evangelio de Cristo. Lo que salva es el evangelio de Cristo, no la revelación general. Entonces, el defecto más grande que tiene la revelación general es que nos habla de un creador, pero no nos dice si ese creador es Alá, Krishna, Buda o quien sea. No nos dice quién es ese creador. Solo nos habla de un creador. Entonces, la revelación general es muy importante porque a todos los hombres nos da testimonio de que Dios existe. Pero también es defectuosa. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no nos va a explicar quién es ese creador ni cómo se llama ese creador. De allí, de ese hecho, es que parte el siguiente tema, la próxima semana, las distintas religiones. Si es que la revelación general nos habla de un creador, ¿por qué no todos llegan a creer en el mismo Dios? Porque hay islamistas, judíos, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si la revelación en general es para todos los hombres. Allí vamos a partir la próxima semana. Amén. Preguntas, hermano. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie? ¿Quedó claro entonces? Amén.